Ya estamos en el aire. Me pone aquí, David. ¿Qué me dices tú? Pues son un minuto, tío. Vale. A ver. Ahí estáis. En el ¿Ya aire. estamos? Sí. Vale, pues buenas noches, queridísima audiencia. Una vez más en su programa Verdad la Sana Doctrina. Para mí es un placer estar con mi hermano, nuestro hermano Javier, amén, Borja de Lérida, profesor de la Escuela Bíblica, amén, y su casa, a la cual mi casa la aprecia. Dios nos dio la oportunidad de vernos físicamente. Así que buenas noches, Javier. Buenas noches, Josian. Un placer estar con vosotros en esta noche. Un El gozo. placer es nuestro, de verdad. Y Gracias nuestra hermana, su compañera. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermano mío. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a presentar todo a Dios, Javi. Javier va a hacer una oración y luego tú ya, pues, nos entonas las alabanzas que tú consideres y luego ya entramos en el tema. De acuerdo. Decirte que cuando quieras puedes hacer un stop para decirme qué tal vas, para tomar un básico de agua, refrescarte o con lo que sea. Nunca mejor dicho, estás en tu casa. De acuerdo. Sí, señor. Señor, te damos gracias porque eres un Dios bueno, porque esto nace de tu corazón, Señor, y esto ya estaba, Señor, previsto de antemano. Gracias, Señor. Gracias por mi hermano, tu siervo, Javier, Señor. Gracias por su compañera y por su niña. Gracias, Señor, por esta familia, Señor, de tanta bendición. Síguelos prosperando, bendiciendo en todo, guardándoles, Padre eterno, cumpliendo cada día tu propósito en sus vidas, Señor. Mira las alabanzas que van a entonar, como siempre, respárdales. Mira la exposición de tu palabra, utilízale, autoriza tu palabra en su boca, como siempre lo hace, Señor. Y mira, Señor, esta programación, tómala en tus manos, Señor, porque, Señor, no confiamos en nuestras habilidades, no confiamos en nuestros recursos, te necesitamos en todo, Señor. Ven tú administrando y dirigiendo, y en todo te vas a llevar la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, por favor, con esas alabanzas. Amén. Y adoramos. Bueno, que Dios os bendiga grandemente a toda la audiencia. Agradecer de todo corazón a nuestro hermano Josian y a los hermanos de Sana Doctrina que hayan querido contar con nosotros. Pues decirles que soy el hermano Javi de Lérida, pertenecemos a la Iglesia de la Mariola, obrero de la Mariola en Lérida, y actualmente, por la gracia del Señor, estamos pastoreando la iglesia de Almenar, una iglesia mixta, y llevamos ya 9 meses. Llevamos 5 meses por teléfono y 4 meses de forma presencial. Las circunstancias son las que mandan y estamos así, y de momento pues el Señor está proveyendo pues lo que necesitamos, y la iglesia de forma virtual, pero va hacia adelante. La gloria sea para el Señor. Amén. Sé que estamos viviendo pues tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, de dudas, de temores, nunca mejor dicho, pero la palabra del Señor, como decían los antiguos discípulos, la palabra del Señor no está presa, la palabra del Señor continúa. Y si Dios nos ha permitido estos medios de comunicación visual y de audio, pues hará con un fin, ¿verdad? Yo creo que todo esto llega a los corazones, a las mentes, y va calando. La gloria sea para el Señor. Aquí estamos para servir a Dios en todas las áreas. Decirles que ya no somos dueños de nuestra persona, que le pertenecemos al Señor, que iniciamos una carrera en el sentido de la palabra para trabajar al Señor hace muchos años, desde nuestra juventud, y ya estamos en la edad media, como se suele decir, y el tiempo que Dios nos reste aquí en la tierra antes de que el Señor venga, pues queremos terminando sirviendo al Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy no nos ha faltado nunca la comida en la casa, no nos ha faltado un trabajo, el sustento diario lo hemos tenido, y eso es provisión de Dios
Gracias al Señor estamos en la línea que Dios quiere. Nos gustaría hacer más para Dios, pero sabemos que es Dios el que determina la capacidad en cada uno y que en esta noche pues yo quiero que Dios bendiga estas alabanzas. El tema que después tocaré, pues yo no soy un hombre de muchos tecnicismos, como se suele decir. Yo hablo la palabra tal como está escrita y a razón de lo que Dios quiere que determine en esta noche en el estudio, la enseñanza, como lo queramos llamar, la palabra de Dios. Amén. Pues lo que Dios ponga en mi boca será con un fin, ¿verdad? Y el fin es que Dios nos diga algo y que todos nos vayamos a dormir esta noche con un mensaje en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Amén. Nos vamos a cantar alguna alabanza con el permiso de todos ustedes, en el nombre del Señor. Te adoramos a ti, Dios. Todos se fueron, los que estaban vieron, sé que sola estaría y que todo acabaría, mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Amén. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quite todo. Pero algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar. Te honramos, Señor Jesús, aleluya. Gloria. Que no nos falte tu trato en nosotros, Señor Jesucristo. Haznos cada día más agradable a tu persona a través del trato personal que tú tienes con cada uno, Señor. Así sea, Dios. Ayúdanos, Señor, a servirte con agrado, con pasión y con ilusión, Dios mío. Todos se fueron, en desespero, los que estaban quedaron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Gracias, Dios. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quite todo. Pero algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar.
Espíritu Santo, que me quite todo, pero algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola. Su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que contigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vaya todo, menos el Espíritu Santo, que me quite todo, pero jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quite todo, pero algo jamás podrá lograr que yo deje de glorificar. Amén. Amén. Todo menos su presencia. Amén. La gloria sea para el Señor. Amén. Bueno, continuamos con otra alabanza, aleluya, esta noche. Su gracia, su amor y su misericordia es incomparable. La gloria sea para el Señor. Amén. Te honramos, Señor Jesucristo. Y la gloria para siempre, Jesús. Hay poder y en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper. Aleluya. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer, cadenas caer, cadenas caer. Oigo cadenas caer, cadenas caer, cadenas caer. Se levanta un ejército. Se levanta
Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas caer, cadenas caer, cadenas caer. Cadenas caer, cadenas caer, cadenas caer. Bendito sea el que viene y en el nombre del Señor. Aleluya. Las naciones que te adoran y que adoran, bendito es el que viene y en el nombre del Señor. Bendiga las naciones que te adoran y que adoran. Adora aquel que es tu esperanza. 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 Me sigues amando. Tú nunca mi vida, siempre me cuidas, me sigues amando, tú nunca me olvidas, siempre me cuidas, aleluya, aleluya, oh santo Jehová. Aleluya, aleluya, oh santo Jehová. Aleluya, Santo. aleluya, Oh, gloria. oh santo Jehová. Gloria a tu nombre. El Señor les bendiga. Santo es. A ti también, mi hermana. Dios te bendiga mucho. Igualmente. La gloria sea para el Señor. A ti la gloria para siempre. Amén. Bueno, lo que tú me digas, Josian. ¿Estás cómodo ahí? ¿En la cámara bien? Perfecto.
Pues cuando quieras tú, adelante. De acuerdo. Pues nada, aquí estamos para compartir, para bendecir y para ser Amén. bendecidos. La gloria sea para el Señor. Amén. En todos los temas que se tocan en sana doctrina, en los púlpitos, en las iglesias, pues siempre de un enfoque de otro, siempre vamos a enriquecernos. Amén. Sea el que lo exponga, el que más material tenga, por así decirlo. Dijo un sabio una palabra, dice, hay grandes expositores de la palabra. Dice, yo me quedo con el que entiendo. Aleluya. La gloria Muy sea para el bueno. Señor. Muy bueno. Entonces, si se expone la palabra y la entendemos, ese es el fin. La gloria sea para el Señor. Perfecto. Pero si se expone la palabra y a lo mejor entendemos menos de la mitad, Mal. pues nos vamos para casa igual. ¿Verdad? Yo creo que voy a hacer en esta noche lo que les he dicho al principio, sin tecnicismos. Hablo claro porque, gracias a Dios, aunque llevo toda la vida en Cataluña y soy catalán de crianza, Normal. pero mis orígenes son castellanos y tengo la voz de Castilla. La gloria sea para Aleluya. el Señor. El tema que yo escogí cuando el hermano me invitó para este programa es ¿qué es tener un encuentro personal con el Señor? Ya digo que Amén. otros lo pueden enriquecer y adornar más. Y para hablar de este tema, pues vamos a ir directamente, que con toda seguridad nos ha venido a la mente a cada uno de nosotros hablar de aquel hombre que tuvo ese encuentro personal con el Señor, que lo registra la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hechos, capítulo 9, habla conversión de Saulo. Fíjense el título, Aleluya. habla de conversión. Conversión quiere decir una persona que cambia de forma radical. No dice convicción solamente o estar convencido, sino que habla de conversión. Sí, señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y el Señor, heme aquí, Señor. Y le dijo el Señor, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. 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 Esta escritura es muy conocida, habla de esta conversión, de este encuentro personal de este hombre tan conocido que era Saulo de Tarso, que luego el Señor pues le cambió el nombre por Pablo. La gloria Sí, sea señor. para el Señor. Cuando se habla de un encuentro personal con el Señor, pues ya lo dice encuentro personal. La definición ya habla de que cada persona tiene o debe de tener
un encuentro personal con el Señor. Podríamos decir porque cada uno somos un mundo y todos somos diferentes. Y el Señor, cuando viene a nuestro encuentro, viene a llamarnos por nuestro nombre. Todos no tenemos el mismo encuentro personal y también podemos decir a voz en cuello que todos no damos el mismo resultado después de haber tenido ese encuentro personal. La gloria sea para el Señor. Este hombre era un hombre filósofo, criado a los pies de Gamaliel, un hombre religioso, un hombre que había heredado de sus padres las tradiciones, dice la Biblia, más celoso todavía que incluso que sus propios padres. ¿Verdad? Si en psicología habláramos de este término, sería un hombre obsesivo, compulsivo, conforme a lo que había heredado por parte de sus padres. Sus padres le enseñaron la religión de aquel tiempo, que era el judaísmo, y él lo interpretó de forma radical y obsesiva. De ahí su comportamiento. La gloria sea para el Señor. Amén. En sus escrituras paulinas, él declara que lo que él hacía, lo hacía de forma ignorante. Eso quiere decir que puede haber personas muy inteligentes en otros ámbitos, pero ignorantes al verdadero conocimiento de Dios. El caso genuino aquí de Saulo, siendo un hombre filósofo y religioso. Su encuentro personal era que aún se respiraban las amenazas contra la Iglesia y la persecución, y él tenía esa obsesión de perseguir a los discípulos de este camino que dice la bendita palabra del Señor. Y yendo hacia Damasco con esos permisos en la mano, con esa obsesión compulsiva para terminar con aquellos que él creía que estaban equivocados, pues se le apareció esa luz que dice la Biblia que iluminó el camino y le hizo caer al suelo y oyó la voz del Señor llamándole por su propio nombre. Su encuentro personal tuvo que ser así, porque él caminaba y andaba de esa manera que les estoy explicando, y tuvo que ser así de esa manera para poder llegar a entender que él estaba equivocado. La voz de Dios le llamó por su propio nombre y le dijo: Saulo, Saulo. Se asustó. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? De verdad. ¿Quién eres, Señor? Pero fíjense el detalle. ¿Quién eres, Señor? Entendió algo en su espíritu, que esa voz no era una voz humana. Claro. De Dios. ¿Quién eres, Muy Señor? bien. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muy bien. Le estaba dando una lección, Josian. Sí. Estaba diciendo: estás persiguiendo a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Muy bien. Me estás haciendo daño a mi iglesia, me estás haciendo daño a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí vemos al Señor dándole también una lección de ética y de moralidad a este hombre estudioso, religioso y filósofo. Le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Analizamos esta frase del Señor y, sin exagerar el término, le estaba diciendo Dios: eres más terco que un mulo. Porque ¿quién da coces? Los mulos, los bueyes, los burros. Estaba tratando el Señor a este hombre religioso, estudioso y filósofo, lo estaba tratando de mulo, lo estaba tratando de bruto. El mismo Dios se lo estaba diciendo: bendito sea el nombre del Señor. Y yo muchas veces me he planteado, si este hombre estudioso, filósofo, Dios lo trata de mulo, le pongo yo el primero, ¿qué no sería yo? ¿Qué no serían otros tantos que Qué bueno, éramos Javi, qué bueno. pero que muy tercos en muchas de nuestras convicciones? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aquí vemos también un detalle precioso de que Saulo, siendo discípulo de Gamaliel, siendo filósofo, simplemente por ética y por moralidad, tenía que haber respetado a los que anunciaban el Evangelio. Porque su padre en la filosofía los respetó. Cierto. ¿Se acuerdan ustedes cuando alzó la voz en aquella congregación, cuando estaban golpeando y persiguiendo a los primeros discípulos? Y él dijo: parad un momento. Si lo que estos hombres anuncian es de Dios, permanecerá. No les hagáis daño, dejadlos. Si no es de Dios, se vendrá abajo.
Claro. ¿Por qué no aprendió este hombre? Por su obsesión, por su ignorancia, por lo que tenía aquí en la cabeza. Y Dios fue a parar a aquel hombre terco, de ideas fijas, de esta manera. Tuvo el Señor que tirarlo al suelo. Ha habido así de casos personales de personas de una índole o de otra que el Señor ha tenido que tratarlos de esta manera. Doblegar el orgullo, doblegar la soberbia de según qué personas para llegar a esta conclusión. ¿Qué quiere decir con todo esto, hermanos? Ahora voy a entrar en un detalle que quizá va a ser un poquito escabroso, pero es la auténtica y genuina verdad. Si Saulo estaba en la religión y era filósofo y estaba equivocado, y lo único que le hizo convencer fue que Dios le llamara por su nombre y tener un encuentro con él, se puede llegar a la conclusión, hermano Josian y audiencia, que lo único que nos garantiza de estar en la verdad no es pertenecer a una denominación, no es pertenecer a una religión, ni llamarse cristiano X el que sea, sino haber tenido un encuentro personal con el Señor. Estoy de acuerdo. Esa es la garantía. Uno Seguro. puede haber estado metido en la religión, conocerse la Biblia muy bien, perfectamente, saber debatir, incluso ser un gran teólogo. Pero si uno no ha tenido un encuentro personal con el Señor, está totalmente equivocado en la misma situación que Pablo. ¿Verdad? Voy a poner un ejemplo de los nuestros. Adelante. En una ocasión, una mujer anciana, viuda, muy mayor, le visitó el pastor a su casa y fue a visitarla y le sacó el cafecico y empezó pues a hacer una oración, a compartir con la hermanica, y al rato llaman a la puerta unos señores de otra religión, por así decirlo. Y aprovechó el pastor la ocasión para entrar en debate con estos señores y empezaron a hablar, pues mi Biblia dice esto, pues mi Biblia dice lo otro, pues mi Biblia dice para aquí y pues mi Biblia dice para allá. Y aquella conversación se estaba convirtiendo ya en una guerra dialéctica y quizás hasta se estaba alzando la voz en casa de aquella mujer. Aquella mujer analfabeta, viuda, tuvo que parar aquella conversación, primera, porque le estaba doliendo la cabeza ya, y otra, Normal. porque era su casa. Normal. Y les dijo, callaros un momento todos. Se dirigió a los señores y les dijo, yo no entiendo lo que ustedes dicen, porque yo no sé leer. Y yo tampoco te entiendo a ti, hijo mío, al pastor, pero yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Les dio una lección de ética a dos personas, al pastor y a aquellos señores. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un impacto, tiene que haber algo. Si solamente se queda en teoría, no vamos a ningún sitio. ¿Verdad? Una vez dicho esto, Saulo recibió el llamado de parte de Dios. Cierto. Le dijo a Ananías aquella frase tan tremenda, ve, porque instrumento me es escogido este, llamado directamente por el mismo Dios. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que llevara el Evangelio a los reyes, a los gentiles y al pueblo de Israel. Un llamado completo. Pero en ese llamado iba a haber también al mismo tiempo una demanda. No era un llamado común, era un llamado, vamos a decirlo así, superior. Y le dijo, yo voy a hacer todo esto contigo, pero también le dijo, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Porque el verdadero evangelio, Josian, tú lo sabes como yo, mejor que yo, que el verdadero evangelio está relacionado con el sufrimiento por la causa de Cristo. Amén. Ahí es cuando empieza el verdadero evangelio, cuando entendemos que la escuela de Dios es dura, no es fácil, es difícil, pero también Dios nos llena de mucha gloria y de mucha bendición. Y además
es un privilegio el poder sufrir por la causa de Cristo. ¿Verdad? Es verdad que llevó el Evangelio a los reyes, es verdad, pero lo llevó atado en cadenas. Era embajador en cadenas. Así lo dice. Dice la Biblia que al poquito tiempo de su conversión ya predicaba. ¿Qué cambio más radical? Al poquito tiempo. Fíjense si hacía poco tiempo que predicaba, que la gente cuando se lo quedaba mirando decía, ¿no es este el que antes asolaba la fe? ¿No es este el que perseguía la fe y ahora la predica? Y dice la Biblia literalmente, y glorificaban a Dios en mí. Qué maravilla, ¿verdad? Dando a entender en esa frase de que Dios, o solamente Dios, pudo hacer el cambio en aquel hombre. Cuando hay un cambio radical en las personas, hasta los mismísimos inconversos son capaces de glorificar a Dios y decir, aunque no lo conozcan como nosotros los conocemos, decir, solamente Dios ha podido cambiarme, porque Amén. yo conocía sus andaduras, su forma, su comportamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 2, hay algo totalmente antagónico a esto que estoy diciendo. Dice en el libro de Romanos, capítulo 2, el justo juicio de Dios. Si glorificaban a Dios en Pablo viendo su cambio radical, porque había tenido un encuentro personal con el Señor y había cambiado, en el capítulo 2 del libro de Romanos, él escribe otras cosas y dice, tú que predicas que no hay que robar, ¿robas? Tú que dices que no hay que adorar a los ídolos, cometes sacrilegio. Y dice la Biblia literalmente, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjense la diferencia de glorificar a Dios en un cambio radical de una persona a que una persona viva en la hipocresía, en la falsedad, estando representando a una entidad religiosa o a una denominación, si cabe, o a un título de cristiano o de pastor. Gente que se acuerda de Dios para bien y lo glorifican por causa de un buen testimonio y un cambio radical, o todo lo contrario, cuando una persona vive en la hipocresía y en la falsedad, la gente blasfema contra Dios. Por eso hay gente en el mundo que se acuerda de Dios para mal. ¿Saben por qué? Por el resultado de las hipocresías y de los malos testimonios. Por eso yo siempre digo que lo único que nos garantiza de estar en la auténtica verdad es haber tenido un encuentro personal con el Señor. En el libro de Corintios, San Pablo escribió esta frase que les voy a decir ahora, y dijo, el que se crea sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Verdad? Estaba hablando de su propia persona. No tiraba la piedra para proyectársela a los demás. Hablaba de su propia persona. Estaba diciendo, yo era religioso, yo era filósofo, pero hasta que no me vacié de lo mío, Dios no me pudo llenar. En un lenguaje de estos actuales, hasta que no nos vaciemos del disco duro nuestro, Dios no nos va a poder llenar de lo suyo. En muchas ocasiones Dios trabaja mejor con aquellas mentes, entiéndanme el sentido de la palabra, ignorantes a muchas cosas, porque Dios puede llenarlos conforme Él quiere, que no de aquellas personas que quieren de alguna forma y creen conocer a Dios porque tienen mucho conocimiento de lo que es la liturgia y la religión. Muchas veces hay personas que han llegado a decir, después de 30 y 35 años, ahora que llevo 35 años predicando, me estoy empezando a convertir. Son palabras tremendas, pero es una gran realidad. Voy a hablarles de algo más que tengo aquí escrito, que lo voy a nombrar para bien, con mucho gozo lo voy a nombrar. Lo digo porque está en su biografía, la biografía
del tío Emiliano que está en la presencia del Señor. Aleluya. Escribió un libro donde él decía claramente su biografía, su pasado, cómo él era, su comportamiento. Y me acuerdo que en aquel libro que le he leído varias veces, llegó a decir y dejó escrito: no cuento más de 4 cosas porque me da vergüenza decirlo. De lo que él era antes de conocer al Señor. Lo pueden leer el que tenga el libro. Dice: yo era un hombre lleno de demonios. Él lo explicaba así. Yo era un hombre que olía a ruina. Lo explicaba de esa manera. Todo lo peor que pueda contar lo dejó escrito, y dice que no contaba según qué cosas porque le daba vergüenza, cómo el diablo lo tenía atado. Pero que cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, él notó que de dentro de él se marchaban sombras negras. Aleluya. Las ideas fijas que él tenía para la ruina, discúlpame, Josian, para la borrachera, para todo lo malo que él hacía, para todas estas cosas, lo cambió Dios de una forma total, que se volvió un hombre, entre comillas, de piñón fijo, para ir y meterse en Portugal en terrenos difíciles que ningún hombre otro se hubiera metido, sino que él iba sin importarle si tuviera que perder la vida, no solamente en Portugal, sino en muchos lugares donde el Señor lo envió, que abrió campos nuevos como un apóstol del Señor. Hombres que en su ignorancia y en su fe, o en su fe y en su ignorancia, sus ideas fijas que tenían antiguamente en la carne, Dios las transformó en ideas fijas ahora en el espíritu para la conquista. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dicho todo esto, también quiero decir que no todo el mundo que ha tenido un encuentro personal con el Señor, también lo había nombrado al principio, no todo el mundo que haya tenido un encuentro personal con el Señor ha dado el cambio que tiene que dar. La Biblia lo dice también en el libro de Romanos. Muchos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su negro corazón fue entenebrecido. Queriendo decir que entraron en esa actitud de soberbia, aun sabiendo que Dios se les había mostrado, diciéndoles que estaban en una condición que no les agradaba. Y cuando Dios se muestra a alguien, es para que esa persona se identifique y se vea en su condición y en su pecado. Porque voy a hablar por mi propia persona. Y creo que todos los personajes que yo estoy nombrando, y muchos se van a sentir identificados. Cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, de lo primero que nos damos de cuenta es de nuestra miseria, de nuestro pecado. Nos vemos confrontados con la palabra, nos vemos confrontados con el Señor y nos vemos en nuestra miseria, en nuestro pecado. Lo vulnerables que somos, lo poco que valemos. Hay algo que nos hace entender dentro que la vanidad, el orgullo, la prepotencia, todo eso en nuestra vida nos había llevado a vivir de una manera vana totalmente. Y que Dios nos ha querido confrontar con su espíritu y con su palabra para que nos diéramos de cuenta de quién somos realmente. Salomón, en su sabiduría, llegó a decir, porque no era sabiduría terrenal, era sabiduría del cielo, llegó a decir con toda su sabiduría, con toda su riqueza, se quedó mirando a los pobres y dijo esta frase: ¿qué más necesita el pobre que supo caminar entre los vivos? ¿Qué más necesita? Yo vivo, él vive, yo soy rico y él es pobre, pero lo más importante es la vida. Estaba diciendo, aunque yo viva cómodamente y él no viva tan cómodamente, el pobre vive igual. ¿Qué más necesita el pobre que supo caminar entre los vivos? Porque la realidad es que hay quien, siendo pobre, vive muchos años, y hay quien, siendo rico, no vive tantos años. Y si se valora dentro de la sabiduría de Dios, lo más importante que es la vida. Es lo más importante. ¿Verdad? Y cuando una persona tiene un encuentro personal con el Señor, ve las cosas desde ese punto de vista. Como Pablo, cuando se puso delante de los
atenienses. Delante de los atenienses se quedó mirando y dice que su espíritu se enardecía por dentro. ¿Por qué se enardecía? Porque él ya había salido de esa situación de religión y de idolatría en la cual estaba. Se enardecía por dentro y se identificaba con todos aquellos que había allí. Y les lanzó aquel mensaje en el Areópago y les dijo: varones atenienses, en todo observo que son ustedes muy religiosos, porque entrando en su santuario vi una inscripción escrita: al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis sin conocerle. Dice, pero yo os lo anuncio. Y estaba diciendo, yo antes tampoco lo conocía, pero ahora lo conozco. Ahí es donde se cumple lo que les estoy diciendo, que hasta que no tienes un encuentro personal con el Señor, realmente lo único que estamos haciendo es vivir en la religión, en la liturgia barata, disculparme la expresión. Pero cuando te encuentras con Dios, te ves en tu miseria, te ves en tu pecado y empiezas a ver las cosas desde otro ángulo. La gloria sea para el Señor. Amén. Permítanme que haga un poquito un inciso. Lo veo también nombrando a Salomón hombres sabios, hombres que tuvieron su encuentro con Dios por medio de la sabiduría. Salomón en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés dice algo, una reflexión muy profunda, muy profunda, muy profunda. Porque el libro de Eclesiastés no es otra cosa que filosofía profunda, pero filosofía de Dios. Y él decía, vi más debajo del sol. Aleluya. Vi más cosas. Entre tantas cosas que él veía, vio algo más. Dice, en lugar de juicio, allí impiedad. En el lugar de piedad, allí iniquidad. Queriendo decir, donde tenía que haber bueno, había malo. Y donde tenía que haber malo, había bueno. Injusticias, contrariedades. Y él reflexionó por dentro y dijo, es así. ¿Lo entendió? Dijo que las injusticias, no la justicia, digo bien, ¿eh? Las injusticias de la vida son necesarias. Léanlo. Las injusticias de la vida son necesarias. Y ahora dice, para que Dios pruebe a los hijos de los hombres y ellos mismos vean, cuando habla de ver, habla de conocer con el conocimiento. Para que ellos mismos vean, se les abra el conocimiento de que son semejantes a las bestias. Una misma respiración tiene la bestia, una misma respiración tiene el hombre. Ni tiene más la bestia que el hombre, porque todo está hecho del polvo y todo va a ir a parar al mismo lugar. Ya he dicho que es una reflexión muy profunda. ¿Qué quería decir en esta reflexión tan profunda Salomón? Estaba diciendo que Dios prueba también al mundo. Dios no solamente nos prueba a nosotros como iglesia, Dios también prueba al mundo. También prueba la soberbia humana para que salgan de la soberbia, para que salgan del orgullo. Si ustedes analizan el siglo XX y el siglo XXI, ha sido el siglo de los inventos, de los viajes al espacio, pero al mismo tiempo ha sido paralelo a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial y a tantas catástrofes humanas y cataclismos que el avance ha sido peor, no ha sido equitativo, no ha mejorado la vida humana en la Tierra. Cada vez hay más miseria. Hoy en día tenemos como muestra un botón. Y Dios dice en su palabra que las injusticias son necesarias. No la justicia, sino la injusticia. Por eso he dicho al principio que cada persona tiene un encuentro personal diferente con Dios. Recuerdo yo a un hombre con mucho dinero en la mano, muchísimo dinero en la mano, y más que tendría en su casa y en propiedades. Lanzarlo al suelo, enfadado, y decir, ¿para qué me ha servido este dinero? ¿Para qué? Había puesto su mirada, su mente, su corazón en todo eso. Su mente estaba cegada.
pero le había visitado una injusticia, algo que había ocurrido en su vida, había tenido la pérdida de alguien en su casa que había sido injusto, pero esa injusticia le abrió los ojos. A veces Dios, incluso por la misma injusticia, hace que la soberbia del ser humano ocurra algo en el interior para que se le abra el entendimiento y se dé de cuenta de qué material está hecho. Nadie que conduzca por la izquierda o que conduzca por la derecha o pertenezca a una familia importante mejor o que otra, no está hecho de diferente material que otro. Dios nos ha hecho a todos exactamente del mismo material. Por eso Dios va a cada país, a cada sociedad, a cada idiosincrasia de los que hay en el mundo y los trata y los prueba, a unos de una manera, a otros de otra. ¿Con qué fin? Para que miren para arriba. Recuerdo el caso de una familia muy adinerada que sufrió también una injusticia en su casa. Y recuerdo que su madre, de esta persona que había partido, su madre me vino en una ocasión y me dijo esta frase: cuando vamos a trabajar a los mercados y vemos que nos ponemos unos detrás de otro con las furgonetas, que déjame entrar, que me dejes pasar, ella analizaba esa situación y decía ella, ¿para qué tanto? Como diciendo, ¿para qué rabiar tanto? ¿Para qué sufrir tanto? Si no he sacado nada de provecho de todo esto. La injusticia les abrió el entendimiento. Hay mucha gente cegada en el mundo y hay gente que, por desgracia, necesita una injusticia. No que Dios la lleve, sino que la vida es injusta. Y Dios se sirve de las injusticias para que esa persona se les abra el corazón y la mente, y es la fórmula que miren para arriba y tengan ese encuentro personal con el Señor. Por eso hay cosas que a lo mejor son lagunas en nuestra mente del por qué suceden según qué cosas, pero Dios en su omnisciencia y en su saber tratar y en su multisabiduría sabe cómo tratar con cada persona para poderla llevar a sus pies. El plan de Dios es salvar a la humanidad. Hay mucha gente equivocada en religiones, en pensamientos e incluso en denominaciones aparentemente cristianas, pero hasta que no se ha tenido un encuentro personal con el Señor, no se ven las cosas desde otro ángulo. No veo más de alargarme, creo que hasta aquí es conveniente. Esto es lo que he expuesto. José, tengo nada Muy más que bien. añadir. De verdad, felicitarte muy bien. Estoy en directo a la quita. La verdad que muy bien. La verdad sea dicha, tocando puntos muy bien sobre la palabra, el encuentro personal con el Señor. Amén. Y cuán necesario es. Y coincidida contigo, hay injusticia de la vida, la aflicción debajo del sol, que Dios no envía males ni el generador, pero es el mayor estratega y aprovecha toda la situación para hacernos ver al hombre y a la mujer, ¿verdad? Lo que somos, polvo de la tierra, como la flor de la hierba. Hoy estamos, mañana no estamos. Y lo importante que es tener un encuentro personal con Dios. A mí y a la audiencia, de verdad que nos has bendecido. Las alabanzas también, muy bien. Es un Amén. De verdad que ha sido maravilloso, en serio. Se hagan una pregunta concerniente a lo que ha predicado, otra cosa no, ¿eh? David, se hagan una pregunta, me lo pasas, porque yo tengo un ordenador que me anda, pobrecito, como puede, ¿eh? Necesito cambiar, que yo ya me proveerá, y entonces no puedo leer bien los comentarios, pero por aquí, por el móvil, sí. Si hay alguna pregunta, te la traslado, y si no, pues no pasa nada, ¿eh? Pero muy bien, de verdad que muy bien. Tener un encuentro personal con Dios, maravilloso. Dios nos ayude, de verdad, a predicar este evangelio
Muy bien. ya que la gente se encuentre con Dios, no con la liturgia ni con la administración. ¿Eh? Sí, hay que llevar a la iglesia a los pies de Cristo. Eso es. El mayor error que puede cometer un siervo es no llevar a la iglesia a los pies de Cristo. Pablo decía en el libro de Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay más. Totalmente de acuerdo. El enfoque del Evangelio es llevar a la gente a que se enamore de Cristo. Y el Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es ya que me preguntas, vamos a dialogar un poco, Javi, que tenemos tiempo. Muy bien. Para ti, compañero, ¿cuál es el método hoy en día que Dios puede utilizar o el más acertado para tener un encuentro personal con Dios? A tu forma de ver, aparte de la experiencia de la vida, pero ¿a ti qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es el método que necesitamos más adecuado para conocer a Dios? Si las personas que acuden al culto todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor, pues el método más acertado yo creo que es la palabra. La palabra es la que es un espejo donde identifica a las personas. Luego hay encuentros personales que uno los puede tener en su propia casa. Claro. En su propia casa. Hay personas que en su propia casa, por una necesidad, como dijo un sabio, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Totalmente de acuerdo. Cuando una persona tiene una necesidad y sus recursos humanos no los puede solucionar, ni el dinero, ni el poder, ni lo que sea, acuden a la fe como último recurso, y a veces el Señor pues obra en consecuencia, porque sabe que esa persona pues ha estado cegada, equivocada, y Dios pues lo puede tratar ahí. Pero uno de los mejores recursos y el más infalible es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor siempre es como un espejo, como una lumbrera, y nos va a recordar pues lo que hemos estado predicando, de qué material estamos hechos, que no debemos entrar en liturgias baratas, que el encuentro personal es verte en tu miseria y en tu pecado, simplemente. Pero ante todo, los pastores tenemos que tener la habilidad de llevar a la iglesia a los pies de Cristo, que proyectemos el Evangelio de tal manera que no nos veamos nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros. Que eso no es tarea fácil para algunos, en lo que veo. Es difícil. Yo recuerdo una experiencia, una vivencia mía personal, allá por el año 2000, entré de pastor en una iglesita, porque así lo quiso Dios, en Arza. Y nada, había unas 30 personas, me tocó en pleno avivamiento, cuando, bueno, pues oraba, y, en fin, con un Miguelín, con este avivamiento, bueno, pues empezaron a venir almas y almas. Y yo recuerdo que lo que predicaba, pues cada 15 días, después de la predicación, siempre le decía a la iglesia, creo en el efecto, el golpe 50. Y se lo expliqué. Digo, estáis viendo que la pared se ha derribado y que las almas, sin llamarlas, han venido al Evangelio. Pero no os centréis en mí que da el golpe 50. Para llegar al 50 ha tenido que haber 49 golpes. Muy bien. Gracias a Dios por los pastores que me han precedido y sobre todo que han trabajado como yo, pero que en el tiempo oportuno, en el tiempo verdad de recoger lo que se ha sembrado, la oración, el testimonio, a Dios le ha placido hacerlo. Y siempre cada 15 días, amén, más o menos una semana y otra no, pero siempre lo repetía y la iglesia se reía. Y digo, sí, porque quiero que tengáis un encuentro personal con Dios. Muy bien. No con el hermano Josian, no con el hombre, sino con Dios. Y cada cual, Dios le iluminará, digamos, o le marcará las formas. Pero creo que esta es la idea, de hacer entender al pueblo que los hombres somos servidores, como dice el apóstol Pablo a los corintios. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? ¿Qué soy yo? Servidores
Muy bien. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Así es. Amén. ¿Eh? Pues Precioso. muy bien. Creo que no hay preguntas. Bueno, señal nada. que me explica muy bien. Que te ha explicado muy bien. Además, tomando a Pablo, muy bien, los matices Muy que ha bien. dado. La verdad que he sido bendecido yo y toda la audiencia. La verdad que sí. Muy bien. Bueno, pues nada. Le voy a decir al hermano David que cuando él quiera, pero antes, por favor, despídete de la audiencia. ¿Eh? De acuerdo. Pues nada, agradecer al hermano Josian este tiempo que me ha brindado de todo corazón. Aquí estamos para servirles. Somos de Dios como otros. Como el apóstol Juan, que decía que estaba en la isla de Patmos, uno más de los que sufre, uno más, simplemente. El hermano Javi de Lérida les agradece de todo corazón, junto con mi compañera Raquel, mi niña, este tiempo de Dios. Y simplemente decirles que si no han tenido un encuentro personal con el Señor todavía y les han sentido identificados con la palabra, pídaselo al Señor. Con esto termino. Asaf, en el capítulo 73, no entendía muchas cosas, viendo las injusticias. Dice que veía a los impíos prosperar, que veía cómo su vigor estaba entero. Él estaba viviendo la pobreza y la enfermedad, dos males. Pobreza y enfermedad. Dice, el vigor de los impíos está entero. Dice, yo veo cómo prosperan, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dice, todo esto fue duro trabajo para mí de entenderlo. Dice, hasta que entré en tu santuario. Muy bien. Ahí no necesitó ningún predicador famoso ni ningún mensaje. Qué bueno. Por sí mismo se puso de rodillas, se metió en esa dimensión y entonces él dijo, entonces comprendí el fin de ellos. Con esto quiere decir que el plan de Dios para la humanidad son planes para la eternidad. Hay un problema grave, y sé que vas a estar conmigo, de que se ha proyectado mucho en algunas esferas sin querer, ¿no? Sin querer, de que Dios bendice, Dios prospera, y Dios bendice y Dios prospera. Eso es una realidad como un templo, pero el plan de Dios es siempre salvar a la humanidad. El plan de Dios es el tiempo que estamos aquí en la tierra de que somos peregrinos, que Dios ha determinado con nosotros el hacer planes para la eternidad. El plan de Dios, el mensaje centralista, es un mensaje de salvación. Y Dios quiere que nadie proceda, o sea, que todo el mundo proceda al arrepentimiento y que nadie se condene. Y lo que hay que hacer es uso de la palabra para salvar cuanto más almas posibles. Predicar a diestro, a siniestro, usar todas las terminologías posibles, bíblicas, para que podamos llevar a las almas a los pies de Cristo y se salven. Y desde aquí les animo. Antes de que el Señor venga, con toda seguridad que el Señor nos va a utilizar para que las almas vengan a Cristo. Agradecer a la audiencia, estar ahí y gracias a todos los hermanos de Sana Doctrina. Dios les bendiga a todos. Amén. Pues nada, decir al hermano David, cierra la puerta, por favor, que a veces he cerrado el micro porque tengo a 8 nietos en casa conmigo, Javi. Y a veces, aunque estoy en el cuarto cerrado, que es el ordenador, lo tengo, pero a veces se ponen a reñir, a chillar a la puerta y me da un poco de vergüenza. Por eso no es que sea por descuido, sino con premeditación y alevosía, para que mientras tú hablarías, muy bien, se escucharía. Eso es tener visión, eso es tener visión. Pues nada, ahora sí, nada, Javi. Gracias. Es una casa escúchame, es una casa de Dios 100%, tú, tu compañera y tu niña. La verdad, sabéis que en mi casa os queremos. En nombre mío personal, del hermano José. Te lo agradezco y me has bendecido. Y en nombre de la Sana Doctrina como representante, muchísimas gracias, ¿vale? Pues nada, decirle al hermano David que por favor, cuando él eso, que cierre. Dinos ya algo ya y despide.